Bueno, vamos a ver cómo la gente en química clasificó a la materia y tiene que ver con después de haber realizado muchas mediciones, después de haber hecho algún análisis de las propiedades intensivas de la materia, la gente en química logró clasificar a la materia en distintos grupos y inicialmente la materia se clasifica en mezclas y sustancias. Una mezcla es una combinación de sustancias, finalmente. ¿Y cómo me doy cuenta que es una mezcla? Bueno, puedo separarlo utilizando métodos físicos. Vamos a ver estos métodos de separación físico, pero bueno, finalmente el método de separación físico no altera la materia como tal, simplemente la separa, la, la logra descomponer, ¿verdad?, en sus distintas sustancias. De hecho, no es una descomposición, solamente es una separación, ya sea a través de una ebullición, un filtro o algún otro método físico. Y bueno, ¿cómo distinguir una mezcla? Eso es importante. Una mezcla normalmente, además de ser una combinación de sustancias, tiene composición o propiedades variables. Por ejemplo, pensemos en el agua del mar. Pensemos si el agua de mar sería toda el agua de mar sea igual, tenga la misma composición. Probablemente no. Habrá zonas del mundo que sea el agua más salada, habrá lugares donde es menos salada. Entonces podríamos pensar que si yo distingo que tiene distinta composición, que sus propiedades son variables o conozco distintos tipos de esta materia que tiene propiedades variables, entonces podríamos empezar a pensar que es una mezcla. Mientras que las sustancias tienen una composición muy constante y propiedades bien definidas. Por ejemplo, el agua destilada eh, podría decirse que al evaporarla y volverla a condensar, al hacerla vapor y volverla a líquido de nuevo, tiene las mismas propiedades aquí y en China y en Roma y en cualquier lugar del planeta. Si alguien lleva a cabo el experimento y logra tener agua pura, agua purificada, va a tener las mismas propiedades. Eso me indica que de alguna forma es una sustancia. Otra forma de distinguirlo, pensando ya un poquito más avanzado, es si yo logro encontrar una fórmula química, probablemente es una sustancia. Mientras que las mezclas no tienen una fórmula química definida, no hay una proporción definida como tal, ¿no? Y bueno, esa sería la primera parte para distinguir una mezcla de una sustancia. Las mezclas a su vez se separan en heterogénea y homogénea. Una mezcla heterogénea, bueno, tiene composición y propiedades no uniformes a simple vista. Es decir, se puede ver que son dos fases, dos sustancias las que están ahí metidas. Pero bueno, una mezcla homogénea, estas son de las más difíciles o más tramposas o que causaban más confusión entre los químicos, que es aquellas que tienen propiedades macroscópicamente uniformes. Por ejemplo, un ejemplo clásico es la leche, ¿no? La leche claramente, dependiendo de qué comió la vaca o este tipo de cosas, es una mezcla, ¿no? No tiene, no tiene la misma composición toda la leche. Al igual no tiene propiedades variables, habrá alguna leche que tenga mayor contenido de grasa, por ejemplo. De hecho, es una mezcla de grasa y agua. Y básicamente es una emulsión. ¿Qué quiere decir? Que las gotas de agua están distribuidas de forma muy pequeñita, de tal forma que parece que es una sola sustancia. Pero bueno, si ustedes dejan mucho tiempo la leche a descomponerse, van a ver que se corta, le llaman, se corta la leche, se separa el agua y el aceite, ¿no? Y si observan igual la leche en un microscopio, verán que está compuesta de gotas pequeñas, ¿no? Y son dos sustancias. Pero bueno, estas de aquí son bastante confusas, la gente en química le causaban mucha curiosidad. Pero bueno, finalmente con métodos de separación lograron saber que estaba hecha de dos sustancias distintas, ¿no? Y bueno, otra, por ejemplo, sería el aire, ¿no? El aire visiblemente no parece que son dos sustancias o más sustancias, pero finalmente es una mezcla homogénea. No se distingue a simple vista macroscópicamente que sean varias sustancias, aunque a través de métodos físicos sí se pueden lograr separar, ¿no? Y bueno, los compuestos son aquellos que tienen una composición definida, pero están hechos de más elementos. Tienen una fórmula química con alguna proporción. Por ejemplo, el más común, el agua, ¿no? H2O significa que tiene dos de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces, siempre que podamos distinguir que hay una fórmula química, se trata de un compuesto. Y a través de reacciones químicas, yo las puedo separar o juntar a los compuestos y me crea algo más elemental que los químicos llamaron los elementos químicos. Es decir, muchas de las sustancias lograron descomponerlas a través de procesos químicos y lograron distinguir que toda la materia que nos rodea está hecha de estos elementos. Y básicamente, ¿cómo saber si es un elemento? Pues aparece en la tabla periódica. Si están familiarizados con estudios de química, sabrán que en la tabla periódica se pusieron todas aquellas sustancias que son elementales.
aquellas que al mezclarse en reacciones químicas forman a los compuestos y estos a su vez al mezclarse me hacen a las mezclas, ¿no? Entonces, bueno, finalmente toda la materia se clasifica de esta forma. Primero hay que saber si es una mezcla o una sustancia. Y ya que sé si es una mezcla, saber si es homogénea o heterogénea, o si es una sustancia, distinguir si es un compuesto o un elemento químico. Y bueno, la humanidad se tardó miles de años en separar a los elementos químicos, pero bueno, finalmente nosotros ya estamos un poquito más familiarizados. Intenten, por ejemplo, en estas sustancias, en esta materia, intentar clasificar si es una mezcla o una sustancia. Y si es una mezcla, poner aquí si es homogénea o heterogénea, ¿no? Si es una sustancia, pues distinguir si es un compuesto o un elemento. Aquí vienen algunos ejemplos de materia: madera, agua, tierra, oro, aire, agua y arena, gasolina, carbón, cosas de la vida cotidiana. Inténtenlo hacer, pausen el video, llenen aquí la tabla si es una mezcla o es eh, una sustancia, y si es un compuesto, un elemento o una mezcla homogénea heterogénea. Inténtenlo parar. Yo voy a poner directamente la respuesta. Voy a poner aquí la madera, ¿no? ¿Cómo sé que es una mezcla? Pues básicamente pensaría, la madera de todo el mundo es la misma, tiene las mismas propiedades. No, ¿verdad? Hay distintos tipos de madera, entonces probablemente es una mezcla. Y la siguiente es, ¿tiene las mismas propiedades físicas? Parece que es la misma sustancia. ¿Es homogénea o heterogénea? Y la respuesta es, bueno, si yo la corto tiene distintos colores, entonces es heterogénea. Y bueno, vamos a poner ahí el agua, ¿no? El agua eh, yo la puedo obtener de forma pura, y de alguna forma es una sustancia. El agua que beben los chinos y el agua que beben en Estados Unidos o en México es la misma. Entonces, el agua es una sustancia y como tal sí tiene una fórmula química, no aparece en la tabla periódica, no hay un elemento agua, entonces es un compuesto. La tierra, me refiero a lo que pisamos normalmente, eh, la tierra es una mezcla porque la tierra es distinta en distintas partes del mundo, dependiendo de la humedad, etcétera. Y básicamente a veces se distinguen piedras, los colores son diferentes. Si yo tomo una pala y cavo, me voy a dar cuenta que es una mezcla heterogénea. Y bueno, el oro causaba mucha curiosidad y de hecho es un elemento muy noble, es uno de los elementos químicos, es una sustancia, le llaman una sustancia elemental, porque aparece en la tabla periódica, tiene incluso su símbolo químico AU, y bueno, son de aquellos que desde la antigüedad causaban mucho interés, ¿no? El aire también, el aire causaba mucha curiosidad, ¿qué era lo que respirábamos? Y bueno, en realidad es una mezcla, y esa es de las difíciles, porque es una mezcla homogénea. Muchas personas pensarían que es una sola sustancia, pero bueno, está hecha de varios elementos químicos, varias sustancias químicas. Algunas de ellas son elementos como el nitrógeno, el oxígeno, en su mayoría, pero bueno, también hay otros compuestos contaminantes que hay en el aire, ¿no? ¿Qué otro por ahí? Bueno, ahí aparece agua y arena, claramente es una mezcla. Se puede distinguir cuando yo mezclo agua y arena y es una mezcla heterogénea. Incluso se separa y la arena se va al fondo, heterogénea. La mezcla se va al fondo la arena y se queda arriba el agua, ¿no? El carbón con el que hacemos la carne asada. Bueno, en teoría el carbón es un elemento, es una sustancia elemental, aunque la mezcla de carbón con la que hacemos carne asada en una parrillada eh, es una, es una mezcla, tiene algunas otras sustancias orgánicas, pero bueno, hay un elemento que es un elemento químico que se llama el carbono, ¿no? En teoría el carbón puro sí existe, ¿no? Y la gasolina, vamos a pensar en la gasolina, es una mezcla, parece una sola sustancia, pero es una mezcla, es de las difíciles, es una mezcla homogénea. Y la venden en ocasiones más cara dependiendo del octanaje que también realiza la combustión. Y bueno, es una mezcla, tiene distintos precios, distintas calidades, distinta composición, propiedades, etcétera, ¿no? El cemento, y bueno, por el cemento me refiero al polvo con el cual venden ahí en la casa de materiales. El cemento, este polvo es una mezcla de sólidos que se tritura, pero parecería ser que es el mismo color, el mismo polvo, es una mezcla homogénea. Y lo venden en estos costales, ¿no? Bastante pesados, de 50 kilogramos, para hacer casas, ¿no?
construcciones. Y el concreto es cuando ya el cemento, el costal, se mezcló con otras cosas, entonces es una mezcla. Y si ustedes rompen un pedazo de pared, verán que es una mezcla heterogénea. A veces se utiliza grava, arena, piedras para rellenar este cemento y lograr un material compuesto con mejores propiedades, ¿no? La gente de construcción sabe muy bien cómo preparar su concreto y que tenga muy buenas propiedades. ¿Qué otro por ahí aparece? Bueno, el amoníaco. Este probablemente no lo han escuchado, pero aparece en muchos productos de limpieza. Y bueno, es una sustancia. Tiene una fórmula química, es NH3, lo voy a poner por acá. Es una sustancia, es un compuesto y tiene su propia fórmula química NH3. Y bueno, es una sustancia que no nada más se utiliza para la limpieza, se logró sintetizar en la Segunda Guerra Mundial. Un alemán de estos nazis intentaba hacer un explosivo, mezcló nitrógeno e hidrógeno. Ya sabían que el nitrógeno era explosivo, se nitraban compuestos orgánicos y explotaban. El hidrógeno también por sí solo es explosivo. Él dijo, vamos a juntarlos para hacer una sustancia muy explosiva, muy peligrosa. Y logró hacer esta sustancia, el amoníaco, que bueno, sirve para limpiar, pero además le da de comer a 2 de cada 3 personas en el planeta, porque con esto se fertiliza la tierra y ya no tengo que esperar, se usa como fertilizante, ya no tengo que esperar 7 años para volver a cultivar y cosechar, ¿no? Entonces, bueno, es un compuesto, está hecho de nitrógeno e hidrógeno. El acero, este también causa a veces confusión, pero es una mezcla. De hecho, es una aleación hierro-carbono. Dependiendo del contenido de carbono, es la calidad o las propiedades que tiene el acero. Y verán que algún tornillo, clavo, se puede cortar con unas pinzas y los dos están hechos de acero, pero un acero es más resistente que el otro. Es una mezcla homogénea, es de las difíciles. A simple vista no parece que sea una mezcla, ¿no? El gas natural, el gas con el que prendemos, calentamos cosas en los hogares, es una mezcla. Es una mezcla que sale de los pozos petroleros y tiene metano, etano, tiene distintos gases. Es una mezcla homogénea. Incluso le pone un compuesto químico para que huela y sea fácil detectarlo. Y bueno, está el vinagre que venden a veces en la tienda. Bueno, este vinagre en teoría, ¿verdad? Mayormente está hecho de una sola sustancia, aunque a veces, bueno, viene con un poquito de azúcar, otras cosas, pero es una sustancia que se usa para ablandar la carne y tiene su propia fórmula química. En general es un ácido que es un ácido acético. Su fórmula química es CH3, según yo, CH3, COOH. Es un compuesto orgánico, lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, este compuesto orgánico, el ácido acético, lo voy a poner aquí, es un compuesto, ¿no? Tiene su propia fórmula química, etcétera, ¿no? El cloro, y a veces el cloro lo confundimos con el producto de limpieza, pero el cloro es un gas verde venenoso, bastante tóxico, que se usaba como arma química también en las guerras, Primera Guerra Mundial. Después se prohibió, bueno, es bastante cruel morir por cloro, pero bueno, el cloro es una sustancia y es una sustancia elemental que aparece en la tabla periódica. ¿Qué otro por ahí? Bueno, el jugo de naranja es una mezcla. Incluso si lo dejan un tiempo se separa. Tiene pedacitos sólidos, azúcar, agua, bastantes cosas. Y, ok, el jugo de naranja es una mezcla, es heterogénea. Incluso se puede heterogénea. Incluso se puede separar. Se puede colar, ¿no? Y salen, se ve que es una mezcla claramente, ¿no? El agua de mar, esta es una mezcla. Y tiene un montón de salas, es una mezcla heterogénea. Perdón, es una mezcla homogénea. Es de las difíciles. A simple vista pensaríamos que el agua de mar es una sola sustancia, pero bueno, si logramos hacer métodos de separación, veremos que está compuesta de distintas sales, distintas sustancias que están disueltas en el agua de mar. Incluso dependiendo de la zona en donde me encuentre, pues va a tener distinta composición el agua. El petróleo es una mezcla, incluso dependiendo del país de donde se extraiga, tendrá el valor, la gente le da un valor en el mercado del petróleo. Es una mezcla homogénea, parecería que es de la misma sustancia. Pero bueno, se utiliza toda una industria de refinación del petróleo para sacar todo lo más provechoso de esta sustancia, de esta mezcla que está en el subsuelo, ¿no? Bueno, la tela
Previamente se hacían telas de una sola sustancia, actualmente ya en su mayoría son mezclas. Se hace de nylon, algodón, que son materiales naturales, materiales sintéticos, y sí se puede distinguir a veces los hilos que están hechos de distinto material. A veces en la etiqueta incluso viene tanto por ciento de nylon, tanto por ciento de algodón. Es una mezcla heterogénea, aunque a veces se le ponen colorantes para que parezca todo de un mismo color, ¿no? ¿Qué otra por ahí? El mercurio, también sustancia que causaba mucha curiosidad en la antigüedad, es una sustancia elemental, ¿no? Es decir, es una sustancia que aparece en la tabla periódica, es una de las más raras, es de los pocos metales que a temperatura ambiente son líquidos, ¿no? Y bueno, ¿qué otras cosas por ahí? La materia se puede encontrar en cualquiera de estos estados. Estos se le llaman los estados de agregación de la materia. Los sólidos, que serían cuerpos rígidos, ocurren normalmente a bajas temperaturas. Conforme yo voy aumentando la temperatura, los sólidos pueden sufrir distintas transformaciones. Y bueno, una de ellas sería fundirse, ¿no? Como en una fundición de un metal, el sólido se convierte en líquido y si sigo calentando es probable que se evapore. Estas transformaciones de fase de sólido a líquido se llama fusión, de líquido a vapor se llama evaporación. Y bueno, de regreso, si yo tengo un gas y lo empiezo a enfriar, se le llama condensación. Y si al líquido lo sigo enfriando, se vuelve sólido, se llama solidificación. Hay algunas sustancias, por ejemplo, el dióxido de carbono, el hielo seco, le llaman, el yodo, que nunca pasan por el estado líquido a presión atmosférica. Entonces, este tipo de sustancias, cuando yo las caliento, se subliman, directamente pasan de sólido a vapor. Son como estas películas que sale vapor de ahí de una pócima, en realidad le echan un pedacito de hielo seco, es un sólido, que al entrar en contacto con la temperatura, al estar frío y entrar en contacto con calor, se sublima, se vuelve automáticamente en vapor. Podrán ver ahí algún video extra, se ve muy bonito y este tipo de transformaciones tienen aplicaciones. Por ejemplo, hay pinturas que son sólidas, las subliman, las depositan en tela, imprimen una imagen y la reacción, bueno, la transformación de regreso se llama deposición, cuando el gas se deposita y se vuelve otra vez sólido. Algunas sustancias solamente pasan por esta transición de sólido a gaseoso sin pasar por líquido. Y bueno, en teoría son los tres estados de agregación clásicos que existen de la materia, aunque actualmente se ha agregado uno más, algunos otros estados de agregación. Pero bueno, los sólidos, ¿cuáles características tienen los sólidos? Las partículas normalmente se encuentran empacadas de forma ordenada y no tienen mucha libertad, es decir, les es muy difícil moverse a través del sistema, pero sí vibran. La energía de un sólido se mide por la vibración de estas partículas y bueno, él mantiene su forma por sí solo, el sólido, mientras que el líquido no. El líquido tiene las partículas de forma desordenada, no están tan firmemente empacadas, no hay mucho espacio entre ellas, pero finalmente tienen una mayor libertad de movimiento. Si yo pongo una gota de colorante en agua, por ejemplo, van a ver que después de un tiempo todo aparece del mismo color. ¿Qué quiere decir? Que bueno, el colorante se movió a través de todo el sistema. Mientras que en un sólido, si ustedes pintan una gota, difícilmente todo el sólido se va a poner del mismo color. Y eso es por el movimiento que tienen las partículas en su interior. Y bueno, finalmente, si el líquido lo sigo calentando, las partículas se logran separar y forman este estado de agregación que se llama el gas, ¿no? Y ahí hay distancias muy grandes entre una partícula y otra. Y el gas se puede comprimir, es de los estados de agregación que logran comprimirse, mientras que el sólido y el líquido no son tan fáciles de comprimir. El gas se escapa, es decir, necesito tener un contenedor cerrado, aunque el líquido y el gas adquieren la forma del recipiente que los contiene, ¿no? Y bueno, son algunas de las características de cada estado de agregación. ¿Qué otros estados de agregación existen? Por ejemplo, el plasma, ¿no? El plasma se considera el cuarto estado de agregación de la materia y es el estado de agregación más abundante en el universo. Está en todas las estrellas. ¿Y qué es el plasma? Es un gas que se calienta y tiene propiedades eléctricas importantes. Puede conducir la electricidad, responde a los campos magnéticos, a los campos eléctricos. Hay tormentas eléctricas en el Sol, que es una estrella. Y bueno, finalmente todas las cargas están nadando como en un caldo. Todas las partículas están cargadas, de alguna forma empiezan a moverse y pueden conducir la electricidad, ¿no? Se dice, ¿verdad?, que básicamente el plasma es como si rompiéramos las partículas de gas y tuviéramos ese tipo de partículas moviéndose libremente, ¿no? Y bueno, ¿dónde vemos plasma? Por ejemplo, en los rayos, ¿no?
en los rayos, no en las pantallas, ¿verdad? Ese es una sustancia diferente que, bueno, le llaman plasma, pantalla de plasma, pero finalmente los rayos, por ejemplo, serían el mejor ejemplo de qué es un plasma, ¿no? El gas se ioniza y, bueno, a la transformación se le llama ionización, gas a plasma se llama ionización, y, bueno, después de pasar la electricidad a través del aire, se desioniza y se vuelve otra vez gaseoso, ¿no? Y alcanza bueno, altas temperaturas, puede quemar a una persona de forma importante sin necesariamente tocar el rayo a la persona, por pasar cerca se calienta demasiado, ¿no? Y, bueno, ¿qué otros estados de agregación existen? Existen algunos otros estados de agregación no clásicos, por ejemplo, algunos sólidos que se consideran vidrios, tiene que ver con sólidos que no están ordenados, que fluyen a lo largo del tiempo, y también existen algo que le conocen los supersólidos, que son monocristales o algo por el estilo, pero también existen estados de agregación de baja temperatura y alta temperatura, como los condensados, que le llaman condensado de Bose-Einstein o de Fermi, que tienen propiedades muy especiales cuando la sustancia se lleva a temperaturas extremas, ya sea frías o calientes, ¿no? En el frío, bueno, en teoría es un estado cuántico, es un estado que la gente en física moderna estudia, porque a bajas temperaturas les suceden cosas extrañas a los electrones o a las partículas que están en su interior, ¿no? ¿Y qué otras cosas por ahí? Por ejemplo, estados de agregación de alta temperatura que ocurren en astros o en estrellas, también existen y son estudiados actualmente, ¿no? Pero, bueno, finalmente hay que conocer los estados de agregación más comunes. Y, bueno, eso sería lo más importante sobre la clasificación de la materia y sus estados de agregación.